Bueno, hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Diego Martínez Bursaco, quien les habla. Esta vez yo voy a ser parte de la audiencia. Le vamos a ceder la palabra y el comando al equipo. Va a estar encabezado por Pablo Waldman, nuestro Senior Strategy. Y también por Mateo, que vamos a hablar un poco sobre contexto macroeconómico global de los mercados y el asset allocation de las carteras para este mes. Así que bueno, espero que puedan disfrutar la presentación que prepararon ellos, y cualquier cosa al final de la misma abrimos como siempre las preguntas y respuestas. Pablo, todo tuyo. Perfecto, gracias Diego, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar repasando un poco cómo anduvieron los balances de la semana pasada, que era una semana muy cargada de balances, sobre todo en lo que hace a las grandes tecnológicas. Empezamos por Facebook. Facebook, el negocio anduvo muy bien, en línea con lo que se esperaba. Notable los números de revenue, de ingresos, de cash flow, la verdad que muy bien. Como siempre en estos últimos tiempos, los números de negocios se vieron empañados por una nueva ola de controversias. Se publicaron justo el día de la publicación del balance los Facebook Papers, que son una serie de denuncias de una ex empleada, donde habla sobre la falta de moderación de ciertos contenidos y demás. Realmente parece una polémica que nunca termina. De nuevo, el ala más extrema de los demócratas en Estados Unidos cargó de nuevo contra la empresa con nombre y apellido. Ocasio-Cortez siempre le dedica algunas palabras de amor a Mark. Así que nada que no hayamos escrito en el informe que sacamos la semana pasada. Seguimos siendo muy bullish con el papel por los números. Y de a poco las controversias que en cierto modo vienen a causa del éxito propio de la empresa, ¿no? Cuando uno tiene 2.500 millones de usuarios diarios, es imposible que lo usan de foro mundial, es imposible que no surjan problemas. La empresa, por supuesto, dijo que está haciendo todo lo posible para solucionarlos en el corto plazo, y lo que tuvimos por parte de Facebook es el anuncio de su rebranding. Ahora Facebook no se llama más Facebook, ahora es Meta. Meta viene de Metaverse, que es un término de ciencia ficción, que trata un poco de trascender la línea actual de la empresa, que son las redes sociales, e ir hacia un entorno más de realidad virtual, donde todos trabajaríamos, nos divertiríamos y cooperaríamos en un entorno 3D con avatars y demás. Hay mucha gente que toma esto como un simple intento de rebranding para abandonar un poco el término Facebook, que ya está manchado por tantos años de problemas, y tratar de empezar de cero con una nueva designación. Nuestra opinión es que esto es un poco más profundo. Para empezar, Mark este año va a invertir $10.000 millones en lanzar este proyecto y empezar a canalizarlo, y se espera gastar $170.000 millones en los próximos 10 años. Por lo tanto, el tema va realmente en serio. Y además, a partir del próximo estado de resultados, Facebook ahora Meta, va a reportar por dos grandes líneas. Por un lado, todo lo que son sus apps actuales, que recordemos incluye Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, que son, sacando TikTok, las apps más bajadas a nivel mundial. Y por el otro lado va a reportar todo lo que es su división de realidad virtual, gadgets, metaverse, etc. Por lo tanto, es una apuesta que viene muy en serio. Quería recordar esta foto, que ya tiene 5 años, que es una de las primeras imágenes de cuando Mark compró Oculus Rift, que son ese sistema como de Google de realidad virtual que ven ahí. Ya en ese momento Mark sabía en ese momento dijo que llevar a la realidad su visión sobre los entornos virtuales iba a llevar 10 años, ya pasaron 5, y ahora tenemos oficialmente la campana de largada. También presentó Microsoft, muy buen balance, superó las expectativas ampliamente.
En este caso, el bit vino por el lado de la nube, la línea Azure de Microsoft, que pelea con Amazon Web Services y algún otro, creció 31% interanual, bastante por encima de lo que se esperaba. Microsoft en su momento se dijo que había llegado tarde a Internet, que había dejado pasar su ventaja monopólica con el Internet Explorer, pero como siempre Microsoft sigue peleando y se recompone. Excelente balance de Microsoft. De hecho, con este balance volvió a recuperar el trono como la empresa de mayor capitalización de mercado del mundo, que ahora vamos a volver sobre eso. También estuvo muy bien Google, un beat general en revenue y en EPS bastante importante, un leve miss en lo que es su propuesta de cloud, pero en líneas generales gran balance, y puse el buscador de Google al lado porque en este caso el beat vino por el negocio base de Google, que es obviamente Search and Advertising. Balance muy firme. Hay mucha gente que dice que el negocio puro de búsqueda de Google es quizás el mejor del mundo, por escalabilidad, por tamaño y por margen. YouTube también anduvo realmente muy bien. YouTube como división separada es por números comparable incluso con Netflix. Y si hacemos un poco de memoria, cuando Google pagó $1.000 millones por YouTube, mucha gente pensaba que estaban completamente locos. Hoy tiene un revenue de 40.000 millones, o sea que realmente un negocio fantástico. Acá lo que les comentaba un poquito, como después de bastante tiempo Microsoft logró superar a Apple como la empresa más valiosa del mundo. Pueden ver ahí que un escalón más abajo tenemos a Amazon y a Google, y un poco más atrás viene Facebook luchando por romper la barrera de los 1.000 millones. Hay algunos, quisimos mostrar nada más en las grandes tecnológicas, hay algunos otros nombres entreverados acá. Tesla ya está por arriba de los 1.000 millones, con otro nivel de múltiplos. Berkshire Hathaway, Walmart están un pasito más abajo, pero digamos que en la lucha entre las grandes tecnológicas, Microsoft se dio el gusto de volver a ser la número uno después de unos cuantos trimestres. No todos los balances, por supuesto, anduvieron tan bien como los que destacamos. Amazon y Apple, de hecho, no llegaron a cubrir las expectativas muy altas, por supuesto, pero no, en estos casos no llegaron. Y básicamente las explicaciones que dieron las empresas están bastante en línea con lo que vienen comentando todos los CEOs y los CFOs de las principales empresas norteamericanas que presentan, y venimos destacando en los informes diarios. Hablan de problemas para conseguir staff y cubrir vacantes, sobre todo problemas con las líneas de suministro y los fletes. Apple le puso un número, dijo que los problemas de oferta de componentes y demás le hicieron perder $6.000 millones, un número. Y también, por supuesto, los problemas vinculados a la inflación, un consumidor que quizás no se siente tan fuerte, y demás. Por lo tanto, si bien obviamente fueron balances con números impactantes, podemos distinguir claramente en este earnings cycle Microsoft y Google como grandes ganadores, Facebook dentro de todo en línea, y Amazon y Apple un escalón abajo. También hubo muchos balances de empresas más tradicionales, destacamos dos, Coca-Cola y Exxon, la verdad que los dos muy bien. Coca-Cola logró crecer 6% su volumen a nivel mundial. Para una empresa tan madura como Coca-Cola es realmente un gran número. Beat en earnings, muy buen guidance para el futuro, a diferencia de otras empresas que con sus cadenas de suministro ven otras circunstancias que todavía no están resueltas. Coca-Cola tiene todo resuelto y realmente le ha ido muy bien. Exxon, por el otro lado, similar, beat en earnings, beat en cash flow, menos deuda, suba de dividendo, programa de recompra, nada, básicamente todo lo que uno esperaría de una empresa madura, que sabe que tiene un buen entorno de negocios, que va a seguir ganando dinero, que tiene un buen cash flow y decide cómo puede remunerar a los accionistas de la mejor manera. Probablemente Exxon, como está en nuestras carteras, entre hoy y mañana saquemos un one page de los resultados, como hicimos con Facebook y con Vista, para darle un poco de continuidad al tema.
Abandonamos por un momento lo que es balances, entramos a lo que es la economía norteamericana, y unos breves comentarios para seguir el hilo que viene llegando Diego. Conocimos la evolución del Producto Interno Norteamericano, 2% anualizado de trimestre a trimestre, y es interesante ver una perspectiva un poquito más amplia. Este 2% que vimos ahora es el mismo ritmo que vimos en el cuarto trimestre de 2019, antes del impacto del COVID. Después tuvimos obviamente un golpe brutal en la economía, que por lo menos los que no vimos la guerra mundial es la primera vez que vemos un golpe del 31% en un trimestre anualizado. Luego tuvimos, por supuesto, un rebote fabuloso en la medida que las reaperturas, las vacunas y el estímulo monetario y fiscal de Estados Unidos se puso en marcha. Luego tuvimos 3 trimestres consecutivos también de un ritmo muy importante de crecimiento, pero ahora volvimos a la normalidad. Los estímulos fiscales, comentamos ya varias veces que muchos se vienen cortando, que muchos programas de desempleo extraordinarios van expirando. Por lo tanto, la gran pregunta ahora de acá en adelante es cómo volver a crecer a un ritmo más elevado en un entorno más normal, donde tampoco el fisco puede hacerse cargo de empujar la economía por sí solo, y donde la Fed ya gastó gran parte de su arsenal, y hoy de hecho estamos viendo cómo empezamos a desarmar los estímulos extraordinarios y no viendo cómo podemos sumar más. Esto por supuesto también impacta en el tema político de lleno, lo que comentaba Diego de que Biden está con un nivel de imagen anormalmente bajo para este momento de una primera presidencia en Estados Unidos, y por supuesto eso se vincula a los intentos de Biden por pasar su plan de infraestructura y demás por el Congreso para tratar de apuntar a estos niveles de crecimiento, pero desde ya esto refuerza nuestra posición de cierta selectividad, porque estamos en un entorno donde la inflación como mínimo se muestra renuente a bajar, o menos transitoria de lo que la Fed esperaría, y un entorno de crecimiento que obviamente va volviendo a la normalidad, y ya no vemos trimestres donde Estados Unidos crece 6-7%. El consumidor por lo pronto cree, la última lectura del índice de confianza estuvo bastante bien y por encima de lo esperado. Esto resulta fundamental porque el consumo minorista es un 60-70% de la economía norteamericana en el fondo, por lo tanto esto es importante. Veremos en la medida de la evolución de la inflación y la actividad en los próximos meses cómo sigue evolucionando esto, pero es para, sin dudas, mirar muy de cerca. Último comentario para el entorno de tasas de interés. Ya desde Estados Unidos venimos hablando hace rato de la dinámica y las divergencias internas que hay en la Fed entre los halcones y quienes prefieren tomar un ritmo cauteloso de intervención hasta que el mercado de trabajo esté totalmente firme. Van apareciendo cada vez más halcones. Brasil, en Latinoamérica, quizás por excelencia, que reconoció primero su problema de inflación, que llegó a 2 dígitos, y contra un fisco, que esto también ya lo hemos hablado, que se muestra muy expansivo de cara a las elecciones del año que viene. Subió la tasa 150 puntos básicos en la última decisión, la subo más alta en 20 años, y ya anunció que en diciembre vienen otros 150 puntos, haciendo de contrapeso, digamos, tratando de hacer de contrapeso a toda la incertidumbre política para evitar que el real escale de los niveles donde ya está. Y después en los países desarrollados destacamos al Banco de Canadá, que de un plumazo terminó su programa de quantitative easing, y ya anunció que el año que viene puede empezar con las subas de tasas, porque como comentábamos antes, el problema de la inflación es global, no es solo Estados Unidos que está viendo niveles por encima de lo que le gustaría. Me meto ahora ya de lleno en lo que es carteras. Estuvimos haciendo la revisión mensual de las carteras para publicar en breve los nuevos fact sheet con el track record y los cambios que evaluamos. Después Mateo va a entrar en este tema en lo que es local. Pero antes quería mostrarles este trabajito que se tomó el Wall Street Journal, donde muestra cómo con el correr de las décadas, para apuntar a un retorno real del 5%, cada vez hay que armar una cartera más compleja, con más instrumentos, y por supuesto tomar un riesgo mayor. Y esto hoy está más vigente que nunca, cuando las tasas internacionales están bajas,
Es realmente un desafío intentar armar carteras que tengan un retorno hoy que le gane, con ganarle el CPI norteamericano hoy, casi que nos tenemos que dar bastante por satisfechos. Pero antes de entrar en las carteras, les comparto un material que usamos en nuestro comité de inversiones, que hicimos también la semana pasada. Básicamente en 2-3 slides voy a tratar de explicar muy brevemente la filosofía de nuestras carteras offshore hoy en día. Nosotros vemos como principales temas de mercado hoy las tasas cerca de mínimos, altamente negativas en términos reales, lo cual nos empuja a tratar de invertir en sectores inflation proof, le decimos nosotros, consumer staples, salud, healthcare, nosotros tenemos una apuesta bastante fuerte, papeles que tengan dividendos altos, porque digamos que el mercado de alguna manera es una especie de corralito que ante las tasas bajas te lleva a invertir en equity americano, y eso llevó a algunas valuaciones a niveles que nos parecen muy elevados, en un entorno donde las tasas van a empezar a subir. Preferimos ser bastante selectivos en donde invertimos. Esto obviamente viene vinculado a que nosotros vemos la inflación como bastante permanente, por lo tanto vemos tasas altas que vienen. Dos grandes temas internacionales. Por un lado, los commodities de energía, que siguen en niveles muy elevados y claramente se distinguen de lo que es granos y demás, que ya han bajado bastante desde los techos post-COVID. Y por último, las dudas que hay sobre China, el efecto de Evergrande y toda la cadena del sector de desarrolladores no está resuelto ni mucho menos. De hecho, cada 1 o 2 días hay algún otro desarrollador importante que cae en cesación de pagos, por lo tanto es un tema sin duda para seguir viendo. Y obviamente no voy a entrar línea por línea, porque no es la idea, pero esta es una representación gráfica, si se quiere, de las 3 carteras offshore, como estaban hasta hoy, donde básicamente marcamos cada activo con cuál sería, digamos, su razón de ser dentro de este esquema de mercado que vemos. Tratamos de hacer una apuesta muy fuerte por el healthcare, que es el sector que me parece que mejor parado entra de cara a este nuevo escenario. En lo que es renta fija, tratamos de buscar opciones que nos protejan contra la inflación, sea con títulos a renta variable, sea con títulos vinculados a la inflación, o sea volcándonos a acciones preferidas y no a treasuries tradicionales. Y por último, en lo que está recuadrado en verde son algunas apuestas más vinculadas a que vemos que el perfil de riesgo-beneficio nos da que hay margen para que la evaluación crezca. Obviamente esto lo llevamos a revisión, y esto es otra manera de verlo, si se quiere, haciendo un paralelismo de lo que comentábamos antes, de que cada vez es más difícil obtener rendimientos reales. Ahí pueden ver cómo en el perfil conservador es prácticamente todo Estados Unidos y todo renta fija, más acciones, una cuota de acciones preferidas, y como a medida que vamos complejizando el perfil, tenemos más opciones, un mix completamente distinto, y cómo vamos abandonando la renta fija para tener cada vez una ponderación más alta de variable, rates o preferidas, y cómo vamos bajando de a poco la ponderación de Estados Unidos para meternos en emergentes, Brasil, etc. Ahora bien, como les comentaba, esto lo llevamos a revisión, hicimos un poquito de sintonía fina. Estos cambios que consensuamos con el equipo los van a ver seguramente en los fact sheets entre hoy y mañana. Primero, ¿cómo le fue a las carteras? Obviamente, esto lo hice un día antes que cierre el mes, como para tener una idea. Cuando vean el tracking en los fact sheets, quizás no de exacto, pero debería estar bastante cerca del resultado final. La cartera de perfil conservador en el mes tuvo un rendimiento del 0,22% contra un negativo del benchmark. Esto que no parece fabuloso, teniendo en cuenta el perfil de la cartera, es un gran resultado,
y se dio porque nuestro view coincidió con la realidad casi totalmente. Básicamente el benchmark dio negativo porque en el mes tuvimos una suba de tasas. Como nosotros tenemos el portafolio conservador armado justamente para este escenario, tuvimos un muy buen rendimiento, y los cambios que proponemos es profundizar un poco esta línea, porque nosotros esperamos que en los próximos meses, con alguna pausa en el medio, esto sea lo que ocurra. Por lo tanto, lo que proponemos es bajar el 5% de los dos fondos que tienen alguna exposición a treasuries todavía, treasuries cortos o dentro de un mix más amplio, pero treasuries al fin, y subir las ponderaciones en los títulos que están a renta variable y los títulos que están atados por inflación. En el perfil moderado también tuvimos un leve outperformance contra el benchmark, a pesar de Facebook, que en el mes claramente nos jugó en contra, pero es una apuesta que como verán ahora le seguimos teniendo mucha fe. Y proponemos sumar un 5% de Coca-Cola, realmente en números muy firmes, un guidance muy bueno, y para un perfil moderado nos parece casi el papel ideal que calza con ese view. Para hacer espacio, achicamos un poco la posición en el S&P 500. Y por último, perfil agresivo. Acá estuvimos un poquito por debajo del benchmark. Hago la aclaración de que esta cartera, si se acuerdan, la lanzamos más o menos a mitad del mes pasado, o sea que esta cartera no existía, por lo tanto este resultado mensual es completamente teórico, pero sirve de referencia. Y acá el efecto que tuvimos es básicamente lo mencionado de Facebook en la cartera moderada, más el WZ que tampoco colaboró. Me tomo un segundo acá, porque quizás la pregunta que más tuve en estos últimos días fue ¿qué hacemos con Brasil? Brasil sigue bastante picado a nivel político, y por supuesto también eso tiene su correlato en el mercado. Nosotros cuando hicimos el informe dijimos que nos parecía un punto atractivo de entrada para el largo plazo. Pasó recién una semana, me parece que es muy pronto para juzgar esta posición. No nos animamos a sumar ponderación, porque realmente sigue habiendo mucha incertidumbre, pero tampoco vamos a quitarla, y para el largo plazo le tenemos fe. Por lo mismo, porque básicamente la situación sigue siendo la misma que la semana pasada. Me parece que en el informe que sacamos está bastante claro cuál es nuestro view. Y por último, ¿qué proponemos? Proponemos también acá profundizar un poco la línea. Ya habiendo visto los balances de Facebook y de Exxon, que eran dos posiciones que teníamos en la cartera agresiva, nos gustó lo que vimos. Vamos a sumar posición en esos dos papeles. Y para hacer espacio también, damos un poquito menos de peso a los índices, bajando 4% el Nasdaq y 2% el S&P. Hasta acá llego yo con la parte internacional. Obviamente todo esto lo van a ver en los fact sheets que sacamos en estos días, y también en el informe de Exxon, un poco justificar por qué incrementamos la posición. Dicho esto, le paso la palabra al señor Reschini para hablar de Argentina, que esta semana estuvo muy tranquilito, así que me imagino que algo tenés para nosotros, Mateo. Esperaba, Pablo, antes de pasarle a Mateo, dos consultas, así no quedan colgadas, que escribieron acá. Araceli te consulta a vos, dice, ¿cuál era el view tuyo en commodities? Porque justo cuando estabas dando tu justificación se cortó. Si podés repetir brevemente eso. Y los chicos de Portfolio preguntan cómo estamos viendo el sector financiero en Wall Street. Bueno, sí, en un momento me apareció un cartel de su conexión tiene problemas, no sabía cómo había salido. Bueno, commodities, me parece que por el momento lo lógico sería que continúen como vienen en los últimos meses, donde todo lo que es energía está operando en niveles muy altos. La OPEP y el Shale, que en su momento se mataron por llevar barriles al mercado y llegaron llevaron el WTI a un nivel de $40, y después cuando cayó el COVID llevaron los futuros a negativo. Creo que la industria aprendió de eso y nadie quiere ver un repeat de eso. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los oferentes se muestran muy cautelosos y prefieren llevarse este precio más alto y no incrementar la producción. Por lo tanto, somos bastante bullish en lo que hace a energía. Se habla mucho del barril a 100 y demás, no sé si estoy para tanto.
pero sí creo que con que se mantengan los niveles actuales de precio, a los plays que elegimos en el sector, sea suma afuera, sea vista acá a nivel local, les debería ir bastante bien. En lo que hace commodities agrícolas, eso está mucho más vinculado al clima, por lo tanto es mucho más complicado decir qué es lo que va a pasar. Me parece que es más fácil expandir la oferta, porque es un mercado mucho más atomizado, y Brasil y Estados Unidos, al farmer estos precios le cierran, por lo tanto no veo demasiado upside, y por eso no estamos tan volcados a papeles que estén vinculados al agro. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda Perdón, ahí pregunta sobre el agro, una pequeña cosita sobre eso, los precios de los commodities del agro. También tener en cuenta, bueno, un poco el tema del clima, como dice Pablo, la verdad que viene bastante seco. Hay algo de preocupación para lo que es la próxima campaña en Latinoamérica. Todavía no es para nada preocupante en serio, sino que, o sea, si continúa esta tendencia de que no llueve, va a haber problemas, digamos. Todavía no está todo perdido, pero hay una cosa. La cuestión es que últimamente se está moviendo bastante el mercado del agro con lo que son las expectativas de cambio de tasa, ¿no? O sea, realmente lo que es commodities y fuera de energía, que también tiene su propia dinámica particular y más atado a actividad industrial y actividad mundial, el commodity siempre se usó bastante como hedge contra la inflación, ¿sí? Como cobertura de inflación. Entonces, venimos de un momento donde había una expectativa inflacionaria mediana, digamos, por ahora se venían creyendo el tema de que era transitoria. Veremos ahora si la Fed reacciona a un no es tan transitoria, o sea, quédense tranquilitos porque estamos atrás del tema. Tampoco estoy muy bullish, digamos, en ese sentido, con los precios de commodities agrícolas, digamos, más que nada materias primas. Así que me sumo ahí al análisis de Pablo directamente. Y ahí me acordé, Diego, preguntaba por los bancos con el tema de la suba de tasas. Bueno, en Wall Street es un trade clásico en los entornos de suba de tasa, vender utilities y ir al sector financiero. En la medida que las tasas suben, por lo general los spreads suben y estos son más y mejores negocios. Me parece que el sector financiero ya subió bastante. De hecho, el ETF sectorial de finanzas el otro día estaba en su máximo histórico. Me parece que los bancos subieron mucho ya anticipándose a este movimiento que todavía no empezó. Por lo tanto, me parece que se van a ver beneficiados, pero que gran parte ya está priceado. Dicho eso, si la suba de tasas es más fuerte de lo que se espera, y eso impactaría en todo con mucho más fuerza, menos en financials, o tenemos algún derrape evaluatorio que dé una ventana de entrada un poco más clara, claramente es un sector que es para mirar, porque si todo sale como nosotros esperamos, debería beneficiarse bastante. Buenísimo, adelante Mateo, todo tuyo ahora. Fantástico, buenísimo, ahí tengo ya tengo la presentación, así que empecemos un poco con las carteras locales. La verdad que pasó mucho esta semana, como dice Pablo, pero la verdad que tampoco pasaron muchas cosas con fundamentals atrás. Digamos, tuvimos un Merval que raleó sin mucho fundamento, luego se cayó un poco, digamos, o sea, parezco Milhouse diciendo que primero se empezó a caer y luego se cayó, pero realmente así se vivió por momentos el Merval la semana pasada. Un poco hablando de lo que son las carteras locales, yo quería desarmar un poco cuáles son las estrategias subyacentes dentro de las distintas carteras y cómo se mezclan en cada una, ¿no? Ustedes habrán visto que dentro de las carteras locales tenemos la conservadora, moderada y agresiva, ¿sí? Small, medium y large, digamos, como siempre esos talles, pero después también las tenemos separadas entre pesos y dólares, ¿sí? No es que los rendimientos de las carteras dólares se midan en efectivamente dólares, sino que lo pasamos todo a pesos como para tener una mejor
mejores precios en algunos casos, como de algunas ONs, y para unificar todos los rendimientos en una sola cosa. Pero en sí, fíjense que las carteras en dólares van a tener benchmarks en general más dolarizados. Entonces también puede llegar a servir para el que quiere invertir sin irse mucho del dólar, digamos. Estos benchmarks en general y los activos están un poco más dolarizados, ¿no? O sea, con cierta licencia en la cartera agresiva, porque bueno, para eso tenemos una cartera agresiva, ¿no? Dentro de lo que son las carteras, o sea, la conservadora pesos tiene un benchmark SER, ¿sí? SER puro. Entonces, el trade, digamos, es el trade SER, digamos, ¿no? El de seguir al benchmark particularmente. La conservadora dólares tiene el objetivo de seguir al CCL, ¿sí? Digamos, o sea, ir directamente contra el CCL y tratar de sacarle un rendimiento, pero el benchmark mismo es el CCL. Entonces, el trade es justamente seguir al CCL. ¿Cómo armamos estos dos trades? Bueno, fíjense que acá abajo tenemos estos círculos que muestran un poco lo que son las estrategias dentro de las distintas carteras y arriba los mezclamos para formar esas carteras. Entonces, en lo que es el trade SER, bueno, tenemos instrumentos en general de corto plazo o mediano plazo, en el caso del TX24, y justamente una cartera conservadora que sigue al SER, lo hacemos con los instrumentos de más corto plazo posible. Nos fuimos un poco en duration, ¿sí? En lo que es la curva SER, en el último cambio, que lo mostramos el mes pasado, más que nada porque, bueno, habían vencido unos instrumentos a tasa fija que estábamos un poco más bullish en tasa fija, y luego de eso, además, teníamos que, era un muy buen momento para entrar en la curva SER, entonces decidimos ir hasta el bono 2023. Que tampoco es que nos estiramos una parte muy larga de la curva, pero la verdad es que quedaba buen rendimiento ese bono en ese momento. Para lo que es el seguir al CCL, bueno, acá tenemos distintas estrategias de cómo seguir al CCL, ¿no? Tenemos desde fondos Galileo, bonos corporativos argentinos o CDRs. Obviamente, para una cartera conservadora, lo que nosotros buscamos es lo más conservador dentro de todos estos activos. Justamente por eso decidimos ir con un fondo Galileo, más alguna que otra, un bono corporativo y algún que otro CDR de muy bajo beta, cosa de estar un poco más diversificados. Pero esa sería la idea. En lo que es moderadas, ahora sí empezamos a mezclar un poco más estas estrategias. Fíjense que para lo que es pesos, nuestro benchmark incluye SER, contado con liquidación, y además una parte de acciones local, Merval. Entonces, para eso justamente lo que tenemos es que usamos todas las estrategias, digamos. El tema es que no usamos los mismos activos que para lo que sería una cartera agresiva o para una cartera conservadora. Para lo que es el trade SER en la cartera moderada pesos, tenemos el TX24, que de hecho es un poco más largo que en duration, digamos, está más expuesto a los cambios en tasa real, y algo de TX22 como para también anclar un poco esa parte de la estrategia. Para lo que es al contado con liquidación, tenemos CDRs y además también tenemos ONs, ¿sí? La misma ON de Vista que tenemos en la cartera conservadora, pero la verdad es que Vista nos parece un muy buen crédito. La semana pasada sacamos un informe especial sobre el balance de Vista, en el cual comentamos un poco lo que es el crédito y el historial crediticio de Vista. Y para lo que es la recuperación local nos mantenemos bastante defensivos. Bastante defensivos. Lo que es la recuperación local defensiva, tenemos Loma, porque justamente estamos apostando a que, bueno, es una empresa que tiene bastante también por crecer, y más con lo que pasó en las últimas semanas, con el tema de reactivación real, y Galicia por ser uno de los papeles más líquidos que hay, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Para la moderada de dólares tenemos la parte de seguir al contado con liquidación, pero con más instrumentos, ¿sí? Porque es una parte más importante del benchmark, con, bueno, un poco los mismos instrumentos, y le agregamos fondos Galileo un poco más agresivos que los de la cartera conservadora. Para lo que es la recuperación local, acá, bueno, tenemos lo que es el GD30 y GD41, que también para mantenernos dolarizados. Ya vamos a hablar de eso en próximas diapositivas. Para la cartera agresiva, pesos, la recuperación local, fíjense que no pasa tanto por papeles tan defensivos, sino que tenemos al FIM acciones y un surtido de 9 activos de equity.
¿sí? Entonces, hay algo de recuperación local y hay un pequeño play que ahora vamos a comentar que cambió este mes. Y la agresiva de dólares, como tiene tanto benchmark local como internacional, tenemos todos estos papeles locales, digamos, que van de lo defensivo hasta algo un poco más agresivo, como pueden llegar a ser los bonos, y exposición internacional a través de Berkshire Hathaway, Apple y Microsoft. Berkshire Hathaway fue elegido porque al no tener una posibilidad desde una cartera local de suscribir un fondo de equity del exterior, lo más parecido que se encuentra con un CEDAR es justamente ir a la empresa del viejo Warren, digamos. Ahora, ¿por qué ser? ¿Por qué son esos tres pilares, digamos, lo que hablábamos en las carteras, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué ser? Fíjense que estas son las expectativas de inflación de lo que fue el relevamiento de expectativas de mercado publicado por el Banco Central, y fíjense que desde agosto a septiembre siguen subiendo lo que son las expectativas para cada uno de los meses. Ya a septiembre le erraron bastante, ¿sí? Con un 3,5 respecto a este 2,8, y ya se habla de un piso de 3% para octubre. Entonces, viendo un poco esto, vemos que acá todavía hay bastante para llevar, no solo desde el lado de la compresión de la curva Cerci, de la tasa real, de que coticen a una tasa más baja, sino además también por el carry, ¿no? O sea, la misma tasa que esto deja, ¿no? No creemos que en este momento instrumentos de tasa fija puedan superar a lo que vaya a ser el rendimiento de los bonos SER con la misma inflación que llevan dentro. Después, hasta incluso si vemos lo que es en el desglose un poco, ¿no? de estos pronósticos, fíjense acá abajo que tenemos este gráfico, les marqué en amarillo, porque si no esto es imposible de ver, pero les marqué en amarillo incluso el percentil del 10% de estos pronósticos, estas expectativas que reúne el Banco Central, y fíjense que aún así siguen siendo bastante altas, ¿sí? O sea, todas están por encima del 2,5% o en 2,5%. Entonces, parece que, o sea, hasta en el mejor de los casos, estos instrumentos pueden llegar a tener un buen rendimiento. Y los bonos SER, mal que mal, ofrecen algo de cobertura ante todo esto. Segundo tema a comentar. Sobre el trade CCL, ¿las coberturas que estamos eligiendo funcionan? Bueno, acá justamente hice una selección de los activos dolarizados que tenemos, que son los que más usamos para este trade CCL, digamos, seguir el CCL, y fíjense que en verde tenemos al CCL. Si no se ve ninguna verde es porque está clavada abajo de la naranja, digamos, o sea, es un calco de la naranja. Entonces, la naranja justamente es el Galileo Income, la gris siendo Walmart, amarillo Coca-Cola, y la celeste es la ON de Vista, que fíjense que al ser una ON que muchas veces tradea con trades grandes, tiene algo de volatilidad, pero fíjense que dentro de todo se sigue bastante al benchmark, ¿sí? O sea, funcionan en este momento, por ahora, las coberturas para seguir al CCL, ¿sí? Como CCL, también para que se queden tranquilos, no elegí el CCL de L30 para hacérmelo más fácil, sino que elegí directamente lo que es un CCL con GD30 como para estar en el medio. También observar que las que mejor funcionaron por el momento son Coca-Cola y Walmart. Ojo, no hay que engolosinarse con eso, porque la cuestión es que esos son activos de renta variable, y por ahora viene todo bien. Si en algún momento tienen algún tipo de problema, no van a ser un hedge muy efectivo, pero bueno, lo tenemos con bajas ponderaciones en este trade. Sobre las estrategias de equity, acá tenemos una cuestión que es también tres pilares. No es que simplifico las cosas para que siempre me dé tres, realmente fue dando así, yo mismo soy bastante escéptico con siempre de que me dé números redondos, pero la cuestión es que acá lo que tenemos es que la exposición a mercado externo, en general estamos yendo por estos papeles, digamos, ¿no? Facebook lo agregamos ahora que vamos a hablar, Microsoft, Apple y Berkshire, que son justamente, lo ponemos como un enfoque de fondo, dada la imposibilidad que tenemos de buscar algún fondo desde la cartera local, que desde Inview en realidad se puede, se abren una cuenta en IBKR y van a poder sin problema, digamos, pero bueno, estos son mis restraints para armar las carteras que tengo que elegir activos locales.
Justamente con bueno, un poco todo lo que comentó Pablo, estamos ante estas acciones, estos papeles, más que nada de forma especulativa, porque recuerden que Coca-Cola, Walmart, si bien la verdad que le fue bastante bien y los balances, la verdad que muy bueno que sumen rendimiento, lo tenemos más para una estrategia de CCL. La recuperación local especulativa, ¿sí? Porque la dividimos en dos, entre especulativa y defensiva. En la especulativa lo que tenemos son papeles como Vista, Mirgor, Pampa, Transener, que justamente Pampa, Transener son sectores energéticos que pueden ser muy beneficiados a la hora de una desregulación un poco del sistema energético. La cuestión es que, bueno, recién veo que se prorrogó las tarifas, sí, hasta abril del 2022, veremos cómo le pega eso específicamente a estos papeles, pero en sí tenemos esto que es un poco una recuperación de Argentina un poco más especulativa. Mirgor, por su volatilidad, es especulativa. No quiero que ningún mirgorero en la sala me tire con nada. No es que considero que Mirgor sea un play especulativo de por sí, sino por muchas veces un poco su volatilidad. Y Vista, la verdad que tiene un perfil también energético que, dada posibles volatilidades en el mercado del petróleo, también pueden llegar a pegarle al papel. Pero bueno, digamos, está dentro de esto. Y acá dejo esto, los GDs, los bonos globales. ¿Por qué me preguntan por qué pongo los GDs en equity si son renta fija? Bueno, la verdad es que es renta fija variable la que tenemos en este momento con los bonos, digamos. Entonces, más que bonos y renta fija es equity, pero de Argentina como un todo, digamos, se están manejando un poco más así. Y la verdad es que los tenemos también como un poco de lo que es recuperación local, más que nada por las bajas paridades a las que están operando los bonos, ¿no? O sea, no los tenemos como una jugada de decir, bueno, cobramos los cupones, porque además no tienen, digamos, la maravillosa estrategia de reestructuración hizo que los bonos no tengan cupón, pero en sí los tenemos para ver si hay algún tipo de ajuste de paridad en algún momento. Por último, la estrategia de recuperación local defensiva, como ven, también tiene papeles bancarios, un poco lo que es atado de economía real, que es Loma, Ternium. Bima está como ancla, van a ver que Bima es dentro de las carteras agresivas las que menos rinde de todas, pero bueno, justamente ese es el objetivo de Bima, digamos, que me baja un poco la volatilidad de las carteras. Y por último tenemos el FIMA Acciones, que está ahí también como una cuestión de diversificación adicional. A ver, hubo un cambio, ¿sí?, en la cartera agresiva pesos, que lo vamos a estar publicando esta semana, como dijo Pablo, y es que la verdad es que teníamos también a Superviel como una estrategia especulativa, ¿sí?, dentro de lo que es el segundo, el círculo azul, porque la verdad que los otros bancos los veíamos un poco más sólidos, BBVA y Galicia, digamos que no me escuche la gente de BBVA porque también me van a mandar a pegar. Y después acá lo que tenemos es que Superviel como estrategia especulativa, fíjense que no estuvo pagando, ¿no? Eh, Fíjense que otras como Mirgor, como Transener, Vista, la verdad que tuvieron rendimientos estelares, y Superviel, la verdad es que para tener un banco, digamos, ante 2 años próximos hasta las próximas elecciones, que probablemente se necesiten ciertos ajustes en el sistema financiero, no estamos tan seguros, no nos sentíamos tan cómodos, entonces decidimos migrarlo a Facebook, más que nada porque nos pareció una oportunidad bastante interesante con lo que comentó Pablo, con el rebranding, y porque la verdad que tiene un CDR bastante líquido. Al fin y al cabo, las carteras quedaron así. Esto, bueno, es un poco esto, digamos, no espero que estén mirando exactamente cada uno de los activos, digamos, pero como para que vean la oferta total, como queda. Tenemos la conservadora, moderada y agresiva, tanto pesos en la línea de arriba como dólares abajo. También lo pongo como para que vean también un poco que las conservadoras, al tener estrategias más simples, estrategias sin tanto alfa sobre el benchmark requerido, son más sencillas, ¿no? Fíjense que tienen 4 o 3 activos. Las moderadas están un poco más diversificadas, y las agresivas, fíjense que también tienen bastante de diversificación como para poder bancarse ese riesgo.
Los rendimientos quedaron así, más que nada también no espero que lo vean, si tienen una pantalla chica en este momento van a estar achinando los ojos frente a la pantalla, pero la cuestión también es para que se vea también cómo queda la oferta en todo en todas estas carteras. La verdad que también lo que se viene viendo es que se ve un buen desempeño respecto de los benchmarks, con alguna que otra performando mejor, pero la verdad es que en general las agresivas con esas posiciones especulativas tuvieron un buen desempeño desde el inicio. También recordar, esto lo empezamos desde el 1 de julio, que fue el mes donde lanzamos las carteras, pero bueno, así este es el estado de las cosas hasta este momento. Ahora, espero no haberlos aburrido mucho, tenemos un breve mensaje del equipo comercial. Sí, Así que buenísimo. les cedo la Bueno, palabra. gracias Mateo. Muy buenas las carteras y muy buenas las presentaciones, tanto tuya como de Pablo. Un poquito lo que traemos con Luca es un update de lo que es nuestro servicio para personas jurídicas. La verdad que bueno, queríamos recordarlo y que estén todos al tanto sobre bueno, temas de apertura de cuenta y alternativas de inversión para este tipo de inversores. Así que si querés, Luca, te dejo el espacio. Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, les quería comentar a todos que seguimos trabajando a full para que el proceso de apertura de personas jurídicas sea lo más simple posible. Para los que no sabían, hoy en día lo estamos haciendo con un formulario editable que es 100% digital. El proceso consiste en, bueno, enviamos un instructivo de cómo completarlo con el formulario y una vez completo con la documentación requerida lo mandamos a probar a compliance y si está todo en regla en menos de 48 horas ya debería estar habilitada y pudiendo operar. Después, bueno, un poco los instrumentos que tenemos disponibles, ¿Sabes? ahí están, son... Antes de los instrumentos, Luca, lo interesante y lo novedoso, que probablemente es una ventaja con respecto a la competencia, es que los clientes firman el formulario a través de DocuSign. No hace falta que tengan que certificar una firma ni ante banco ni ante escribano. Una vez que el formulario está completo, y como comentaba Lucas, si la documentación está 100% en regla, se envía un DocuSign al email, digamos, que declarado el representante legal o el apoderado para firmar, digamos, la apertura, y una vez firmada, automáticamente la cuenta queda abierta y operativa, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta, que bueno, no es necesario firma ni ante escribano público ni certificación bancaria. Así que una vez abierta, como comentaba Lucas, instrumentos para poder invertir. Exactamente, los instrumentos que tenemos, bueno, son cash management con fondos, abrir una cuenta offshore ni BKR, cauciones, me pongo one click y bueno, lo demás que tenemos disponibles. Sí, con Así que respecto bueno, a... cualquier consulta Sí, que tengan con personas jurídicas, alguna apertura, pueden escribirme a mí o a cualquiera del equipo y los asesoramos en ese sí, tema. ahí con respecto a cauciones, cualquier empresa que necesite tomar caución, contra garantía, digamos, de activos locales como internacionales, no dejen, digamos, de contactarnos bueno, para comprender bien, digamos, todo el circuito y la manera de instrumentarlo. Así que, nada, era un poquito hacer un update sobre cómo venimos mejorando procesos para personas jurídicas. Así que, bueno, como comentaba Lucas, cualquier consulta nos contactan al equipo y les daremos, digamos, asistencia necesaria. Bueno, excelente, Así que, Marian, Luca, buenísimo. Tenemos 5 minutos para ping-pong de preguntas y respuestas, ¿sí? Vamos a arrancar una para el equipo comercial. Guido nos consulta, descarto que todavía cheque de pago diferido ni factura electrónica no estamos operando. ¿Tenés alguna novedad ahí, Marian, al respecto? sí, estamos trabajando en eso, todavía no está operativo, pero estamos avanzados. Así que ni Seguramente esta bien, semana va a haber algo ya de cierre de contratos y todo, así que le estaremos comunicando, digamos, ¿sí? exactamente. Eh,
Sebastián nos consulta, buen día, ¿las suscripciones del Galileo Income no están suspendidas o ya se levantó? Acá te respondo yo, Sebastián. Galileo por ahora con sus distribuidores tiene, digamos, cerradas las suscripciones, solamente tiene comprometido nuevas suscripciones con nosotros, básicamente por un acuerdo que tenemos con ellos, así que obviamente cuando es un monto no demasiado grande por lo que es la brecha hoy, digamos, y la capacidad de suscribir y rescatar, pueden canalizarlo a través de soporte, y si no, cualquier cosa nos avisan a nosotros, y si vemos que se trata de un monto relativamente importante, hablamos con la gente de Galileo para que lo podamos canalizar. Justamente Martina nos pregunta cómo ven las bajas recientes de los Galileo, mantener o reducir posiciones, y después el viernes salió una nueva normativa del BCRA que limita los CDRs, preguntan. La primera respuesta te la doy yo, Martina. Los fondos de Galileo tienen posicionamiento en Brasil. Brasil, como explicó Pablo, estuvo bajo presión estas 2 últimas semanas, y allí un poco todo lo que es ese flight to quality de salida a Brasil que arrastró un poco la región es lo que hizo reducir. Yo creo que con la falta de alternativas que hay hoy para aplicar dólar MEP en la plaza local, no pensaría, digamos, de ninguna manera un rescate, y pensaría la inversión más de mediano y largo plazo. No sé si la segunda pregunta, Mateo, vos querés aportar. Yo. Me toca siempre las regulaciones del Banco Central. La verdad que les voy a traer mal recuerdo a todos acá, digamos, pero bueno, es el mercado en el que estamos. A ver, la verdad es que hablando un poco con nuestro sector de compliance, con nuestro sector de legales, y también hablando un poco con colegas y tratando de discernir qué es lo que dice la normativa, porque la verdad es que no es sencilla de entender, no parecería que aplique directamente a lo que son CDRs. Principalmente porque la normativa habla de activos externos y los CDRs son emitidos en el país. Entonces no parecería haber una cuestión particular con los CDRs. Incluso después hubo una aclaración del Banco Central en que, un email que se mandó a los agentes, en el que se habla específicamente de activos emitidos en el exterior, como por ejemplo, y lo dice, digamos, o sea, T-bills, ¿sí? O sea, el problema es comprar activos externos contra pesos. La verdad es que nosotros no lo hemos hecho con nuestros clientes, entonces no tenemos registro, digamos, de que complique ninguna de las operaciones habituales de las que ya teníamos. Si uno quiere comprar un activo externo contra pesos, bueno, primero tendríamos que conseguir mercado porque es algo bastante extraño que yo no he escuchado, pero además de eso, consúltennos y veremos el caso particular, porque esto ya, cada vez las regulaciones van a cuestiones más específicas y particulares que van al caso, pero justamente esto es algo bastante fuera de lo común. Bien, gracias, Mate. Horacio nos pregunta sobre una cartera muy agresiva apoyada solamente en acciones y sobre la cual se le quiere disminuir el riesgo. ¿Cuál sería alguna estrategia que recomendarían? Hay que ver, no sé si se está refiriendo, Horacio, a una cartera onshore u offshore. Ahí aclaranos, Horacio, mientras pasamos a una pregunta adicional. Gabriela nos dice, ¿pueden ser que esté cerradas o suspendidas las aperturas en IBKR? Eso me respondió el BAC. No, que tengamos conocimiento, no, están operativas, de hecho están la posibilidad de abrir ya directamente en Uruguay. Marian, ¿vos tenés alguna complemento al respecto? No tengo información, digamos. No, Adrián. Exacto, que el proceso es vía el nuevo agente de valores, digamos, que tenemos en Uruguay, pero no tenemos información. Así es, volverles a escribir hoy, Gabriela, al BAC, y si no, cualquier cosa canalizada con nosotros, que te ponemos en contacto con quien corresponde. Sí, los contactás y lo vemos. Horacio nos aclara que es una cartera onshore. A ver, Horacio,
si es agresiva por naturaleza, obviamente tiene que estar bastante en equity. Lamentablemente en carteras por ahí onshore no tenemos tanto switch que podamos hacerle, ¿no? De pasar a disminuir el riesgo, no sé, posicionándonos en bonos sin riesgo argentino. Quizá lo que hablaba Mateo, alguna obligación negociable puede ser alguna alternativa, teniendo en cuenta que son por ahí cupones high yield los que tiene Argentina contra el resto del mundo. Y si no, de alguna manera ir bajando CDRs a betas menos agresivos, digamos, ¿no? Esa es una forma de mantenerse fuera del riesgo argentino, pero con exposición de cobertura CCL y bajando un poco el beta. No sé, ahí Mate, si quieres complementar algo. Sí, ahí estoy de acuerdo. Ahí también agregó Horacio de que es de un perfil moderado la cartera. La verdad es que yo quizás soy muy conservador, digamos, pero para un perfil moderado tener una cartera estrictamente 100% equity me da un poco de vértigo. Por eso quizás habría un poco lo que comentaba un poco Diego, de si no se quiere correr riesgo soberano, pasar a una obligación negociable. La verdad que hay obligaciones negociables contra peso, contra UVA, hay cierto menú ahí que se puede usar, pero bueno, pasar un poco a renta fija siendo de que es de perfil moderado. Una cartera 100% equity yo lo dejaría para un play agresivo, y más aún 100% equity onshore. Si el problema es que sea onshore y no solo Argentina, también Horacio, además de lo que comentó Diego, de pasar a algo un poco más de beta un poco más bajo, o un poco acciones que estén un poco más líquidas en general su activo, como Vima, que hablábamos antes, ver si no de empezar a llevar CDRs de bajo beta, ¿no? Coca-Cola, Walmart, un poco los que usamos para seguir lo que decimos seguir al CCL, porque básicamente son empresas de baja volatilidad de afuera, que bueno, nosotros por vivir en Argentina lo usamos con una cuestión cambiaria, pero si no, directamente pasar algo a riesgo externo sin tener que llevar el dinero al exterior. Y más aún si estamos hablando de un perfil moderado. Bueno, buenísimo. Y la última se la dejamos al equipo de Mariano, o Mariano mismo, que es una pregunta de Sergio, que nos dice la posibilidad de fondear y extraer fondos por medio del e-check. ¿Se puede avanzar en algo, Mariano? Sí, ahí avanzamos. Para todo lo que es persona jurídica, podemos, digamos, hacer depósitos y extracciones, tal como lo comenta Sergio. Así que cualquier cosa, Sergio, nos contactás, digamos, por privado, y ahí vemos bien de instrumentarlo. Bueno, buenísimo, Marian. Pablo, Mateo y Luca, muchas gracias. Esta semana, parte del equipo, estaremos ahí en Mendoza, así que bueno, estaremos visitando a nuestros asesores allá en Mendoza. Parte del equipo se queda acá cubriéndonos las espaldas, así que bueno, que tengan todos una excelente semana. Ponemos a disposición esta grabación pronto y se la compartimos, y bueno, buenos negocios para todos. Buena semana para todos. Adiós. Nos vemos en Mendoza. Buena semana. Chau.